Bueno, y a esta hora ponemos la mirada en lo que está ocurriendo más allá de nuestras fronteras, particularmente con este nuevo escenario del conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero, tras la confirmación rusa del uso de misiles de largo alcance estadounidenses por parte de Ucrania y la amenaza rusa de escalar el conflicto ahora con armamento nuclear. De última hora, se da cuenta también que las embajadas de Estados Unidos, de España y de otros países europeos en Kiev están cerrando justamente por la amenaza de un inminente ataque ruso. Son pasadas las 1:30 de la tarde en Kiev y vamos a tomar contacto a esta hora con el analista político ucraniano, coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica en el Transatlantic Dialogue Center, Oleksandr Slivchuk. Oleksandr, muchísimas gracias por este contacto desde Ucrania con Chile. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, primero, antes de ir al análisis, preguntarte qué es lo que está ocurriendo allá en Ucrania y cómo se está viviendo este clima de tensión creciente. O sea, es una etapa siguiente con el uso de misiles a gran alcance. Ucrania ya alcanzaba y atacaba el territorio ruso usando los drones, pero de fabricación ucraniana. Las tropas ucranianas también entraron al suelo ruso, ya están ocupando 1.500 kilómetros cuadrados en la provincia de Kursk, también usando armamento occidental, tanques Leopard, por ejemplo. Por eso decir que con el uso de misiles occidentales contra el suelo ruso no es una escalada como lo intenta presentar Rusia. Esto es una etapa más para atacar los objetivos y blancos justificados en el suelo ruso. Por eso, en teoría, en general no pasa nada extraordinario, pero Rusia va a continuar usando el chantaje nuclear como lo hizo antes. Sin embargo, Oleksandr, ayer en paralelo también Vladimir Putin, el presidente ruso, aprobó esta nueva doctrina que le permitirá responder con armas atómicas a cualquier ataque de un país respaldado por Estados Unidos. Y de ahí que también se hable desde otros lugares del mundo, no solo desde Rusia, de una escalada o de una eventual escalada a propósito de que el factor nuclear eventualmente tiene más importancia que nunca en esa guerra, ¿o no? Sí, yo leí esta doctrina, está publicado en ruso, y dice que si soberanía rusa está bajo amenaza, decir que atacando una base aérea rusa o una refinería rusa o un depósito de armamento ruso no significa atacar soberanía rusa. No va a pasar nada con Rusia como país, por eso no hay justificación para utilizar armamento nuclear. Por ejemplo, si imaginamos que hay una invasión total del territorio ruso, esto es una amenaza para soberanía de Rusia. Pero el uso de misiles o drones, etcétera, no es una amenaza para existencia de Rusia. Por eso es nada que una retórica. Ya, pero cuando usted habla de una etapa más, es como que no tiene ninguna diferencia esta advertencia, esto que hace Vladimir Putin a propósito de poner las armas nucleares como en el centro de la guerra, al menos como advertencia se lo plantea. Porque Vladimir Putin entiende que es la única herramienta que existe que de verdad tiene influencia y produce temor entre los aliados y países occidentales o países democráticos, diciéndolo que puede en teoría después hablar con Ucrania y obligar a Ucrania a no atacar Rusia, digamos. No existen otras herramientas que pueden provocar algún tipo de presión o miedo entre los europeos. Por ejemplo, solamente armamento nuclear. Él lo hizo antes, él lo hizo cuando Ucrania atacó Puente de Crimea, cuando Ucrania atacó los blancos, las bases aéreas rusas en Rusia, cuando Ucrania entró a la provincia de Kursk, cuando Ucrania atacó Crimea, hundió buques de guerra rusos, él siempre utilizó herramienta nuclear, que provocó miedo en el occidente, había mucho ruido mediático, al final no pasó nada. Por eso no tenemos que pensar que algo extraordinario ha ocurrido, pero los misiles son mucho más potentes que drones. Es verdad, un misil puede destruir una base aérea, un dron no puede. Por eso para Rusia es una mala noticia, digamos.
Oleksandr, se cumplieron ya 1000 días desde el inicio del ataque ruso a territorio ucraniano y esta situación se extiende. Por eso la preocupación, y yo marcaba al comienzo de esta conversación que esta mañana las embajadas de Estados Unidos, de España y de otros países han cerrado sus oficinas en Kiev, no ante el temor de un ataque nuclear, pero sí de un ataque de misiles balísticos o de crucero para una nueva gran ofensiva. ¿Eso se está sintiendo también ahí en las calles de Kiev? Francamente no, porque las embajadas estaban funcionando y durante las oleadas de misiles, por ejemplo, el año pasado tuvimos un periodo pesado cuando nos bombardeaban casi cada semana, cuando había apagones de luz y las embajadas no se cerraron. Y por eso ahora es una preocupación y las embajadas tienen que seguir sus protocolos de seguridad. Por ejemplo, la embajada de España está cerrada solo hoy y mañana va a abrirse otra vez si no pasa nada. Y el embajador está en Kiev. No es lo que pasaba en 2022 cuando los embajadores se evacuaron. Actualmente el personal diplomático solo se queda en sus casas o en algunas instalaciones de protección subterráneas, etcétera, pero la embajada no va a funcionar estos días siguientes. Nada grave, o sea, esto pasa cada mes y al final no pasa ningún tipo de colapso. Oleksandr, cuando usted habla inicialmente de esto de los misiles, evidentemente no son drones, es una amenaza distinta para Moscú. ¿Qué debiera significar para Ucrania en la guerra? Porque usted también habla de una nueva etapa o de una etapa distinta. Sí, porque los drones tienen ventajas y desventajas. Las ventajas de drones son baratos. Ucrania puede producir miles y miles de estos drones y son precisos y son de alto alcance. Pueden volar hasta 500 kilómetros. Pero son drones que se pueden interceptar bastante fácilmente usando el armamento que Rusia tiene y tiene de manera masiva. Por eso imaginemos que solamente 30% de los drones lanzados alcanzan sus objetivos. Muchos drones que lanza Ucrania están interceptados, hay que admitirlo, igual que hace Rusia. Rusia lanza drones contra Ucrania, Ucrania intercepta la mayoría. Por eso los drones al final no es una herramienta muy eficaz, es barata, pero al final tú tienes que lanzar 100 drones para que unos 20, 30 alcanzan sus objetivos. En el tema de misil es otra cosa. Primero que los misiles balísticos necesitan sistemas antiaéreos de última generación que pueden interceptar este tipo de misiles. Rusia tiene pocos, Ucrania también tiene pocos, porque misiles cruceros son otra cosa, es mucho más fácil para sistemas que tenemos. Los misiles balísticos es un armamento sofisticado superior. Y al final, como comenta Ucrania y como comenta Occidente, durante el último ataque Ucrania lanzó 8 misiles, Rusia logró interceptar solo 2. Aunque Rusia comenta que interceptaron todos, siempre lo van a decir. Al final es difícil interceptar y el poder de misil es muchísimo más alto que el poder de un dron. Dron tiene un parte explosivo de 50 kilos. Un misil puede tener 2 toneladas. Perfecto. Perdón, 500 kilos. Por eso es otro tamaño. Ya, pues, Oleksandr Slipchuk, muchísimas gracias por este análisis y esta mirada en primera persona, además, desde Kiev, en medio de este conflicto que ya decíamos cumple 1000 días. Coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica en el Transatlantic Dialogue Center, analista político desde Ucrania. Muchísimas gracias, buenos días. Buen día. Gracias, un placer. Hasta luego.